en este módulo. Em, la idea es que más que hablar yo, más que dar clases magistrales compartiendo material, a mí me interesaría que este módulo, ya que estamos casi en el epílogo del diplomado, pueda ser más dialogado. Yo quisiera responder quizá de manera más precisa a sus expectativas. Obviamente yo tengo que seguir la currícula bajo los objetivos que se ha propuesto el diplomado, pero quiero hacerlo también respondiendo a sus dudas, a sus preguntas, porque evidentemente cuando hablamos de periodismo y comunicación con enfoque de género, esto responde a una larga lucha de las mujeres que por lo menos tiene 300 años y que tiene que ver fundamentalmente con los movimientos libertarios que se generaron en la Revolución Francesa particularmente, aunque mucho antes ya se sembraron las semillas del cambio. Pero, ¿por qué me refiero a este periodo histórico tan importante? Porque tiene resonancia también muy, muy profunda en el continente. Gracias a estas sincronías de la historia, a estos azares que están más allá de la distancia, em, la Revolución Francesa finalmente también tuvo una importancia en los movimientos emancipatorios de la región, los procesos de descolonización, los gritos libertarios. Estamos en el año del bicentenario y estamos hablando de una emancipación de nuestro país del yugo colonial de 200 años. Entonces, esto se suma obviamente a esta tendencia global de las reivindicaciones que vamos conquistando las mujeres, las poblaciones indígenas, las personas con distinta orientación sexual o genérica, en fin. Y bueno, esto también se traduce, a veces uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con periodismo, derechos humanos y justicia? Claro que tiene que ver, porque finalmente los procesos históricos van influenciando en distintos campos de acción. Y quiero también compartir con ustedes básicamente bibliografía amena, pero también algunos cortos audiovisuales para hacer más amena la clase y para no aburrirles yo con mi power y con mi cara y con mi cháchara, para que, bueno, este momento de encuentro privilegiado con ustedes pueda ser más interactivo, más dialogado. Así que, por favor, yo quisiera escuchar sus expectativas, cómo han visto ustedes el diplomado, cómo han visto las luchas emancipatorias, particularmente de las mujeres, qué huecos les ha quedado quizá de información respecto a la equidad de género, a la interseccionalidad, a la importancia de las palabras y todo lo que las palabras pueden connotar, porque finalmente todos estos elementos son inherentes al periodismo y la comunicación. Así que por favor, le cedo la palabra. Si no, me van a dar piedra libre a que arranque con el material boceteado. Así que por favor, soy toda oídos. Buenas noches. Mucho gusto, don Boris. Qué gusto. Usted dirá. Muchas gracias. El placer creo que es para todos los compañeros el poder compartir con usted este módulo que sin lugar a dudas va a seguir continuando para cerrar el círculo perfecto de este diplomado. Hay mucha responsabilidad por parte de cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, en la participación de las compañeras y los compañeros que han venido desarrollando en el marco de los diferentes módulos. Podemos observar puntos de vista que son muy respetables. Cada quien asume su responsabilidad. Ujú. Eh,
existen muchos pasos adelante por parte de nosotros los hombres en tipos penales, como cuando hablamos de violencia. No hay que tapar el sol con un dedo. Tenemos que ser objetivos, críticos, pero sobre todo tenemos que ser participativos, de no esperar de que un familiar nuestro, una esposa, una hija, una madre, un familiar nuestro, sea víctima para recién poder reaccionar y ser críticos y hasta solicitar algunas situaciones que incluso en algunos casos rayan y vulneran el derecho de los demás. Es por eso que digo con mucha responsabilidad que el granito de arena que podemos aportar cada uno como periodista, como abogados, porque aquí habemos periodistas, abogados, psicólogos, si no me equivoco. En mi caso soy abogado y soy periodista, pero debemos aportar con ese granito de arena que vaya a constituirse en un puente para unir a la sociedad con nuestras autoridades, a unir a nuestra sociedad con los medios de comunicación. Hoy en día, en el siglo XXI, realmente es extraordinario cómo las redes sociales a través del Internet y diferentes plataformas han tomado un reposicionamiento estratégico muy delicado, porque ni siquiera lo vemos en los medios de comunicación convencionales, redes televisivas en Bolivia, o radio o periódicos, sino nos enteramos más fácilmente a través del Internet y por algunas personas que están mal utilizando de forma irresponsable estas plataformas, ¿no? Sí, va como información, seguro que sí. Sí, en algunos casos va como noticia, seguro que sí. Pero yo ponía como ejemplo que un compañero mío de trabajo perdió en febrero del año pasado, 2024, a su esposa con 47 puñaladas. Trágico, todo el país se enteró, pero si no había esa presión, si no había esa participación de amigos, de vecinos, de medios de comunicación, sin lugar a dudas, para poder hacer fuerza común y que se vayan cerrando de a poco los caminos para que el asesino que se dio a la fuga luego del hecho vaya a ser capturado por la policía boliviana, puesto ante el Ministerio Público para que finalmente un juez hubiera dado el camino a seguir, ¿no? En el control jurisdiccional. El sujeto finalmente terminó confesando y bueno, se le dio la pena máxima. Pero casos como ese, si no se devela información trágica, lamentable. En algunos casos podemos ver que juegan hasta con los sentimientos y lastiman las fibras más delicadas que tiene el ser humano. Este, Dicen que si la letra no entra con sangre, al parecer que hay muchos no aprendemos, pero tal vez en algunos casos, insisto, es muy importante ser responsable al máximo con no mostrar imágenes. En este caso, yo me tocó vivir, fui una de las primeras personas que llegó al lugar y cuando salió la información y todo, solamente se ve un cuerpo con una sábana, ¿no? Ya eso fue suficiente. Pero sí habían algunos colegas que estaban ahí y querían entrarse a la casa, que querían ir por donde el vecino, pedían permiso para grabar por encima. O sea, hay medios de comunicación, Ujú. hay periodistas que lamentablemente, si no cumplen con lo que le pide el jefe de prensa, el jefe de redacción y otros, entre comillas, pueden quedarse sin trabajo. Claro. Entonces, o sea, Ujú. es una ruleta rusa realmente. Habían algunas colegas que decían que este, tienen muchas flores y rosas, o sea, tienen mucho condimento, o sea, cuando la noticia no es tal, pero dicen ahí, ¿no? Padre violó a la hija y la dejó embarazada y lo sacan con algunos, unas abreviaturas Claro, de la víctima en este caso ya hablamos del primer denunciado, pero sin embargo dicen fue en la Radial 15, en la calle 8, en el barrio Ibirgazamo, o sea, dan todos los detalles del medio mundo, ya sabes, o sea, ¿de qué sirve que estén supuestamente cuidando una revictimización o estén cuidando, protegiendo porque está siendo el caso declarado en reserva, si están dando detalles claves? O sea, entonces, claro.
Entonces el vecino, el amigo, el familiar, el compañero de trabajo dice, ah, pero ahí vive, en la zona, en la esquina. O sea, ¿para qué dar un nombre y apellido? Entonces, ese tipo de situaciones son las que debemos trabajar y es una tarea de todos. Tal vez yo decía en su momento en una intervención, seguramente nosotros no vamos a salvar toda la situación, pero bueno, pues por lo menos que nuestras conciencias queden tranquilas, que es de donde nos corresponda, donde nos toque, nuevamente hagamos un mea culpa, una reflexión y veamos cómo estamos nosotros como profesionales, con nuestros valores, nuestras normas de conducta, nuestra ética, ¿no? Para poder coadyuvar, poder trabajar y poder aportar a nuestra sociedad que de un tiempo a esta parte nos necesita. Somos padres de Claro. familia y aunque no seamos padres de familia, no es necesario ser progenitores para ponernos esa camiseta de la responsabilidad de tener un periodismo a la altura de la cual hoy en día nos está convocando nuestra responsabilidad para poder tener una sociedad mucho mejor, sin olvidarnos lo principal que el núcleo de esta sociedad es la familia. Entonces, Claro. es también parte de ello. Hoy como en día vemos que en todo el país se está lamentablemente recibiendo información de más hechos de violencia contra la mujer, ¿no? Que es realmente preocupante, alarmante, y esperemos que nuestros legisladores, nuestras autoridades en el Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, sociedad civil, nuestras ONG, nosotros mismos podamos participar si es necesario pasar algunas reformas o tal vez aportar con proyectos. Hay que buscar a los nuevos diputados, nuevos senadores Ujú. que se pongan a Un trabajar de verdad, desafío. que se Claro pongan a que sí. trabajar de verdad. Y dentro de esas reformas, para finalizar, también hacer un comentario, ¿no? No somos los chicos malos, solamente los hombres. Hombres y mujeres también nos equivocamos por igual y hay un ejemplo y era muy triste ver un video que estábamos analizando donde cómo están nuestras madres, nuestras amigas, nuestras familiares, nuestras conocidas o finalmente mujeres que no conocemos, pero hemos visto realidades muy crudas en las cárceles públicas del país, donde muchas están entrando por microtráfico cuando son delitos que tienen penas muy fuertes y por lo que han hecho es lo mínimo, y cuando solamente vemos ahí eh, personas que no son los grandes peces del narcotráfico, como dicen, no son los grandes capitales ni las grandes personas que están moviendo gran parte del mundo, simplemente microtráfico, pero la pena es durísima. Yo decía Claro. ahí en mi participación que delito es delito, eso es lo que aprendimos, ¿no? Es delito. O sea, se robó una bicicleta o se robó el último auto 0 kilómetros. Robo es robo, decían, ¿no? Pero entonces trabajemos porque Naciones Unidas o el PNUD, no recuerdo, decía muy claramente que recomendaba que este tipo de microtráfico no debe tener, por ejemplo, semejante pena, 10 años, 15 años. Terrible, terrible. Claro. Simplemente esa es mi participación, más que de todo, como usted puede observar, ya haciendo una reflexión para que nos pongamos las pilas y podamos trabajar con mucho respeto, con mucho cariño por nuestra sociedad. Muchas gracias. Le agradezco, don Boris. Usted ha tocado varios puntos muy importantes que trataremos de absolver y de reforzar a lo largo de este precioso tiempo que son escasas clases. Muchísimas gracias, don Boris. ¿Alguien más que quisiera tomar la palabra? Como el tiempo es tan corto, yo le pediría que no sea más de 40 segundos, por favor. ¿Alguien más que quisiera abordar una consulta? Bueno, eh, adelante, don Mario, por favor. Gracias, buenas noches. Bueno, sí, de manera concreta, ¿no? Indicar que el interés por tomar este diplomado, que no solamente abarca temas de violencia de género hacia las mujeres, sino la violencia hacia poblaciones vulnerables. Sin embargo, los índices nos indican la gran relevancia que tiene esta violencia, estas agresiones hacia las mujeres, ¿no? Entonces, en este sentido, la violencia hacia las mujeres es un problema muy complejo que tiene que ser abordado multifacéticamente, ¿no? O sea, Mm. tenemos que hacer reformas. Hay bastantes normas, pero lamentablemente a veces no hay la voluntad, ¿no? Para que estas normas puedan llegar a buen puerto. Tenemos que trabajar en educación, en un cambio cultural,
Ujú. y encarar, ¿no? Sobre todo la impunidad con la que estos hechos están pasando y no estamos logrando el objetivo que es justamente el disminuir la violencia hacia las mujeres, ¿no? Si a partir de esta ley que tanto nos ha generado la expectativa, la 348, en algún momento de las clases y decía que es demasiado punitiva, ¿no? Que debemos trabajar más bien más en la prevención y por otro lado en lo que es la rehabilitación de la víctima, ¿no? Em, mi expectativa es justamente empoderarme de estos conocimientos, enriquecerme de las experiencias tanto de los docentes como de los compañeros para poder encarar y sumar esfuerzos y conocimientos para poder aportar seguramente, ¿no? Como desde nuestra labor como periodistas, como comunicadores, ¿no? Poder ser una réplica de lo que necesitamos y lo que requerimos en nuestra sociedad para combatir este mal. Ese sería mi comentario. Buenas noches, Patricia. Muchísimas gracias, don Mario. Espero estar a la altura de las expectativas y los desafíos que ustedes me están planteando. Muchas gracias, don Mario. Quisiera, por favor, ahora cederle la palabra a la señorita María Soledad. Adelante, por favor, María Soledad. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Yo comparto plenamente lo que han señalado mis compañeros y es cierto que durante estos módulos que ya hemos cursado, se nos ha enseñado mucho sobre lo que es la violencia. Hemos abordado la cruda realidad de los recintos penitenciarios, las causas por las que las mujeres están tal vez en estos recintos, y también hemos aprendido, por lo menos por mi parte, qué es el periodismo responsable, porque se ha abordado sobre cuál es eh, el otro trasfondo, ¿no? Con lo que ahora se está suscitando con las nuevas redes, las redes sociales y demás, nos han enseñado que el periodismo que es irresponsable, aquel que busca desinformar en vez de informar, puede ser bastante dañino para las mismas víctimas, ya que se las revictimiza constantemente, ya que por tener una primicia en noticias, eh, tal vez atacamos el dolor de esa persona y no, tal vez nos portamos de forma muy indolente, porque desgraciadamente hoy en día la realidad es que el morbo vende y muchos medios de comunicación explotan este morbo buscando a las víctimas o bien mostrándolas directamente, como era el caso que nos había mostrado una docente para realizar un análisis de una menor de edad, creo que tenía 11 o 12 años, que se encontraba embarazada. Y no, pues nos mostraban en el reporte a ella, bueno, su perfil ya con el embarazo, y también hemos aprendido mucho sobre eso. Yo tengo bastantes expectativas personalmente, solamente soy abogada. Sin embargo, eh, estoy viendo que realmente los medios de comunicación ejercen gran influencia, y también yo creo que a partir de esto, del conocimiento que nosotros tengamos como profesionales, podemos realizar una nueva labor, cambiar el periodismo y realizarlo tal vez de forma más responsable, tratando de hacer que las víctimas no solamente sean consideradas víctimas, sino, como un docente nos decía, sobrevivientes, y tratar de hacer reforzar a esta víctima para que pueda romper el silencio en su tiempo, a su manera, y que ésta pueda exteriorizar también cuáles han sido los mecanismos para poder salir del círculo de violencia. Así que, bueno, yo considero que este diplomado es bastante importante porque refuerza mucho en diferentes áreas, en el área del derecho, del periodismo, de los derechos humanos, básicamente. Eso es, licenciada, ese es mi comentario. Muchas gracias. Le quedo muy agradecida, María Soledad. Miren, hemos tenido un pequeño intercambio con algunos de ustedes, pero estoy segura que cada una de las personas que ha hecho uso de la palabra sintetiza la preocupación
del conjunto de apuntar realmente a un periodismo, a una comunicación mucho más empática, con enfoque de derechos humanos, con enfoque de género y con enfoque em, de inclusión. Lo que yo quiero compartir con ustedes son básicamente algunas herramientas que puedan ayudarnos a trabajar mejor y a comprender el peso político en su sentido más amplio de las palabras, el peso simbólico y la connotación y la importancia que genera la imagen. Quiero ver con ustedes, por ejemplo, algo del lenguaje sexista. Quiero que ustedes tengan una suerte de remache, como decía mi abuela, respecto a algunos temas. Por ejemplo, cerrar la comprensión con un material didáctico muy simple de lo que es la equidad de género y cómo debemos leer el mundo. Cuando hablamos, ustedes ya lo han debido ver, la perspectiva de género, leer con los lentes desde la perspectiva de los hombres, desde la perspectiva de las mujeres, pero también desde la perspectiva interseccional, que significa leer desde los distintos contextos sociales. No es lo mismo una mujer urbana de sociedad del primer mundo como una mujer nuestra, como nosotras mismas, de clases medias, clases laburantes, urbanas, que las mujeres del contexto rural. Entonces hay aquí una suerte de complejidad. Y por otro lado, para mí es muy importante que tengamos presente que cada una de las conquistas de la humanidad no son regalos de nadie, son producto de las luchas sociales. Cuando hablamos de feminismo, a veces decimos, esa política que viene desde afuera, que nos han impuesto y que ahora la tenemos que devorar nosotros en el tercer mundo, eh, no es así. Los procesos históricos tienen momentos de sincronías. Hoy, aunque no querramos, estamos en un mundo interconectado y somos parte. Ustedes, sobre todo, que son jóvenes, y yo soy de la 2 o 3 generaciones seguramente anteriores a ustedes. Yo soy de la revolución post-contracultural que tuvo una presencia muy importante en el mundo, con las guerrillas del Che Guevara en Bolivia, con la emergencia de las luchas sociales de las mujeres mineras, en fin. Pero hoy día, tanto ustedes como las de mi generación o los de mi generación, estamos de manera conjunta viviendo la revolución digital. Estamos viendo la antesala de la revolución que va a causar y que ya está causando la inteligencia artificial. Y dentro de eso estamos viendo cuán importante es el poder de la palabra, el poder de la imagen, el poder de la manipulación, las demandas de responsabilidad ante el hecho informativo, con el manejo ético, en fin, estamos ante dilemas realmente muy serios, pero por otro lado no podemos descuidar el seguir conquistando derechos, porque los derechos nunca están garantizados, siempre están en permanente amenaza. Y los derechos que hemos conquistado tienen larga data. Y nada mejor que revisar la historia, porque la historia nos ayuda a cimentar las rutas por las que debemos continuar. Entonces yo quisiera compartir em, 2 videitos y quisiera que me digan si vale la pena. Los voy a colocar también en la plataforma para que ustedes tengan elementos. Hoy día estamos hablando ya no solamente de un feminismo en general. En la región y en el contexto boliviano, hoy estamos hablando de un feminismo mestizo, de un feminismo con rostro indígena, de un feminismo con rostro afroboliviano, pero también estamos hablando, por ejemplo, de un feminismo despatriarcalizador, y también
estamos ante embates y cuestionamientos de que todo esto proviene de culturas foráneas, en fin. Entonces, me permiten que comparta con ustedes una cortísima historia del feminismo a nivel global. ¿Sí? Perfecto. Quiero Sí. compartir este material. ¿Por qué? Porque a raíz de todas estas luchas emancipatorias a nivel global, es que hoy los estudios de comunicación, los estudios de periodismo, ya no pueden prescindir del peso político que tienen las palabras. Y les nombro solamente dos ejemplos. ¿En qué pensamos cuando decimos ese perro? En un animalito, en mi amigo fiel, en ese compañerito que es incondicional en las buenas y en las malas y que está a mi lado. Pero ¿qué pasa cuando decimos perra? ¿Se dan cuenta? Una perra es una puta. Una perra es una mala mujer. Es una cualquiera. Es una nadie. Es un ser despreciable. ¿No es cierto? Ese es el peso político de las palabras. Y lo mismo, si digo yo, la señorita, me imagino una señorita bonita de vestido estudiosa. Pero ¿qué pasa cuando yo digo India? ¿Qué pasa cuando yo digo Kunumi? ¿Qué pasa cuando yo digo Birlocha? ¿Se dan cuenta? Aquí se mezclan, por un lado, los prejuicios, los mandatos machistas, producto de la sociedad patriarcal, pero por otro lado, venturosamente, desde el otro lado de esta corriente, vienen las luchas emancipatorias que han tenido nombres y apellidos y las conquistas en aras de una mayor igualdad, enarbolando las banderas de los derechos humanos que tienen larga data. Como les decía, no son concesión de nadie, de ningún político. Así como las poblaciones indígenas en la región han venido conquistando derechos desde los primeros gritos libertarios de Tupac Amaru, de Tupac Katari, de Bartolina Sisa y de tantas otras lideresas y líderes indígenas que la historia todavía no ha hecho justicia, estas luchas han estado también articuladas de manera sincrónica, como es la historia, con luchas antiguas. Así que quiero compartir con ustedes dos videitos. Uno sobre la historia del feminismo y otro sobre la historia del país en este bicentenario, vista con la perspectiva de las mujeres, de aquellas que han sido olvidadas por la historia, sobre todo en este bicentenario. Y creo que al estar celebrando esta semana precisamente y todo el año el bicentenario, es importante para mí como comunicadora, como docente, que ustedes tengan presente esta información. ¿Por qué? Porque conocer la historia nos evitará creer que muchos de los discursos que hoy se dicen se los presentan como si se estuviera inventando la pólvora, cuando todo tiene larga historia. Así que les voy a compartir este videíto. Permítanme un ratito. ¿Saben qué? Hace algunos meses que me he olvidado manejar la plataforma. Como no soy chica digital como ustedes, se me complica un poco. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Sí. Ahí va.
Como sabes, la historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente. Y además, esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural, algo que se da por naturaleza. Pues bien, el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales, y ha dejado a la mujer la función de crianza de hijos y cuidado de la casa. Bueno, y de su satisfacción sexual. Y eso durante siglos y siglos y siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas y protestas. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romperla. El movimiento feminista. Empezamos. Estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Te sitúo. Si eres mujer, tu labor natural es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar sexo con tu marido. Eso sí, no puedes estudiar, votar ni tomar decisiones familiares, ni siquiera con quién te casas. Si trabajas, el dinero es para tu marido. Flipante, ¿no? Bueno, entonces surge la Ilustración, principalmente en Francia. Un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales independientemente de la clase social. Como recordarás, esto lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero, tachan, en esa declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales, dando lugar a la llamada primera ola del feminismo. Ya verás. Por un lado, Olympe de Gouges. Ella coge el texto y lo replica. Escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otro lado, Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto que funda el feminismo. Fíjate lo que dice. La diferencia entre los géneros, hombre y mujer, no es algo natural, como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por tanto, aboga por una educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Por cierto, la hija de Wollstonecraft fue Mary Shelley, autora de Frankenstein. Curioso, ¿eh? Ante estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. Olympique de Gouges, por ejemplo, es guillotinada. Muchas mujeres encarceladas. No se permite que se reúnan más de 5 mujeres en la calle. Y espera, que esto sigue. A principios de 1800, el Código francés o Código Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos y les deja sin derechos civiles ni políticos. Increíble, ¿eh? Ya ves, las cosas, en lugar de mejorar, se ponen peor para la mujer. Eso sí, a pesar de esta derrota, las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Espera que te sigo contando porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Y esta ola ya no es un movimiento solo intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. Ya verás, el movimiento sufragista surge en los dos países anglosajones y luego estos van influyendo en el resto de países. Vamos por partes. En Estados Unidos, las mujeres han luchado por la independencia de su país. Ahora se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Bueno, pues 4 mujeres viajan a Londres, al Congreso Antiesclavista. Pero no te lo pierdas, no les dejan participar por el hecho de ser mujeres. Al final, les dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres y, de vuelta al país, dos de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, comienzan su lucha, ahora ya, a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos. Reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad de educación. Y, como sabes, el voto. Hacen especial hincapié en esto último porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos, pero no te creas que fue algo sencillo, porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, pero aquí se cansan antes y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción y encima lo hacen fuertemente a través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Sabías que se les debe a ellas la invención de estos métodos de lucha? Allá. Y primera victoria. Poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto por diferentes países del mundo. En Inglaterra lo consiguen en 1918, eso sí, solo para mayores de 30. En Estados Unidos, en 1920, aunque solo para las mujeres blancas. Y 80 años después de Seneca Falls. Y así le seguirán otros países. Pero espera un momento. El movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. ¿Y el resto de mujeres?
Bueno, pues empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como Suyoner Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer. O Flora Tristán, mujer socialista que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren, de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado. Y es que precisamente ella puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. Te cuento, el feminismo socialista cree que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido. Esto es complejo, pero me interesa que sepas que empiezan a distinguirse dos ramas dentro del feminismo. Una que busca la igualdad de derechos y otra que pretende cambiar todo el sistema establecido. Luego lo verás más claro. Bueno, pues ahora llega un periodo donde el movimiento feminista se paraliza. Estamos en el periodo entre las dos guerras mundiales. Las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad y muchas se desmovilizan. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo, Simone de Beauvoir, en Francia. En 1949 escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencias. Este es una pasada de libro, ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer. Con su famosa frase, no se nace mujer, se llega a serlo, nos dice que no es cierto que a las mujeres se las defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas precisamente mujeres. Y más cosas. Habla del androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas, y la mujer siempre es lo otro. De esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Piénsalo un momento, a que lo ves claro. Ha comenzado la tercera ola del feminismo. Volvemos aquí. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para ser amas de casa felices. La publicidad lo deja claro. Pero empieza a pasar algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol, viven ansiosas. ¿Qué está pasando? Pues entonces llega Betty Friedan, una socióloga que escribe Mística de la Feminidad, donde pone nombre al problema que no tiene nombre. Explica que estas mujeres viven insatisfechas en ese estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un bestseller. Muchas mujeres entienden lo que les pasa y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Buena Betty. Pero ella no se queda ahí. También pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres Now, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces y que ha ido creciendo hasta la actualidad. ¿Qué buscan? Mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Comienza el feminismo liberal. El feminismo liberal describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una explotación u opresión. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues luchar por cambios hasta lograr la igualdad entre los sexos. ¿La mujer no tiene espacio en la vida pública? Pues hagamos lo posible por incluirla en el mercado laboral y en los puestos de poder. Son los años 60. Seguimos. Se han conseguido los derechos fundamentales y las mujeres empiezan a ocupar puestos de poder. ¿Pero ya está? No, porque ¿qué pasa en el ámbito privado dentro de los hogares? Pues hay malos tratos, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica. Es como si se reprodujera dentro de las casas la misma relación de poder del hombre hacia las mujeres que fuera de ella. Cada vez hay más conciencia de esto y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación. El feminismo radical. Pero no te confundas. Radical de raíz, porque el problema hay que resolverlo desde ahí. ¿Y cuál es la raíz del problema? El patriarcado, el sistema de dominación del hombre sobre la mujer, que se produce en todos los ámbitos, familiar, política, económica, social, científica. ¿Te suena el movimiento de liberación de la mujer? Pues pertenece a esta corriente. Varias mujeres se organizan y llevan a cabo grandes protestas públicas como las que hacen a los certámenes de belleza, que lo consideran una cosificación de la mujer. Pero van más allá. Y este movimiento también crea espacios propios como centros de mujeres maltratadas, de defensa personal, ginecológicos, guarderías. El feminismo radical consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando el día a día de sus vidas hacia la liberación. Y como te he dicho, ya tenemos las dos grandes posturas feministas de las que te he hablado antes. Recapitulemos. Las feministas liberales buscan la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre. Las feministas radicales van más allá y quieren romper el sistema patriarcal en que vivimos. Comienzan entre ambas posturas ciertas diferencias. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tú, mujer, subes un selfie a redes sociales en una postura sensual? Pues para el feminismo liberal, genial. Estás desafiando al sistema, que espera que te comportes de forma recatada. Estás empoderándote. El feminismo radical piensa otra cosa. Respeta tu foto. Eres libre de hacer lo que quieras, pero no cree que estés desafiando nada, porque te mueves dentro de los esquemas patriarcales impuestos del sentido de belleza de la mujer y feminidad. Vamos, que el sistema de poder se sigue manteniendo. Llegan los años 90. Vale, siguen los avances. Pero veamos, hasta ahora es como si el feminismo hablase siempre de un prototipo de mujer. Pero una cosa, ¿qué pasa por ejemplo con las mujeres transexuales?
¿Y las musulmanas, africanas o asiáticas? Pues bien, a partir de ahora se toma conciencia que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas. Y surgen nuevos y múltiples feminismos, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. Feminismo negro, feminismo poscolonial, transfeminismo radical, ecofeminismo, teoría queer. Ya no existe un feminismo único. A lo largo del siglo XXI se va adquiriendo una mayor conciencia en la sociedad general de la desigualdad de la mujer y surgen movimientos sociales como el movimiento Me Too, donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por hombres, o las manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8 de marzo de 2018, en el Día Mundial de la Mujer. Se ha logrado mucho, pero a día de hoy no se ha consolidado la igualdad entre hombres y mujeres. Sigue habiendo violencia de género. Las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral y los puestos relevantes en el mundo de la política, militar y económica siguen siendo mayoritariamente de hombres. Hemos llegado a la actualidad. Bueno, me interesaba que vean ustedes que cuando hablamos de feminismo y de derechos humanos, estamos hablando de una multiplicidad de corrientes. Y sin duda, Bolivia ha sido un país muy importante en la región porque ha tenido conquistas muy emblemáticas que también han resonado fuera. Y a veces en este año del bicentenario olvidamos a mujeres que han sido importantes en nuestra historia. Y cuando hablamos de luchas reivindicativas, cuando hablamos de un periodismo con compromiso ético, olvidamos que hemos tenido antecesoras muy importantes y que también han dejado un legado histórico fundamental. Entonces, les voy a robar un poquito más de su tiempo para refrescarnos la memoria y para que ustedes puedan ver cómo estas mujeres hasta el día de hoy tienen una importante resonancia en nuestra historia y en nuestra memoria colectiva. Así que les voy a mostrar el video que me está jugando una mala pasadita. Es un video que lo produjo Mario Espinosa. Ustedes lo deben conocer. Mario Espinosa es un notable periodista. Ha trabajado muchos años con Carlos Mesa y desarrolló realmente una beta muy importante en el periodismo boliviano, como fue el periodismo de investigación. Así que lo voy a compartir con ustedes. Ay, Dios mío, así es la inutilidad cuando uno no pertenece a la generación digital como ustedes. Por favor, mil disculpas. A ver. Y luego voy a tocar un aspecto que me parece muy importante y es lo que les decía, es el peso político de las palabras, porque quisiera luego pedirles que hagan un pequeño trabajo sobre un power que voy a compartir con ustedes para que luego tengamos algunas herramientas críticas para cuestionar lo que decía el compañero Boris, ¿no? Esta distorsión que a veces vemos en los medios de comunicación o también lo que remarcaba Mario, ¿no? Esta distorsión de la información, querer exacerbar de algún modo el morbo ante un hecho noticioso y porque, bueno, eh, finalmente cada titular mal escrito referido a hechos de violencia tiende a desvalorar lo que las mujeres han venido conquistando a lo largo, por lo menos, de este siglo y medio último. A ver, veré de compartir pantalla, mil perdones. ¿Se ve la pantalla? No. Sí, se ve. ¿Se ve? Ah, perfectísimo. Ya. Ahí va. El Ministerio de Educación presenta
Crónica, pasajes de nuestra historia. La historia de la mujer boliviana es la historia de la desigualdad y de la discriminación. Es una historia que comenzó a escribirse muy atrás en el pasado, contradictorio por su rol protagónico en los grandes momentos de lucha por la liberación y establecimiento de la independencia, la república y el nuevo Estado. El concepto fundamental de los Andes es que no se concibe a la persona sola. La idea de complementariedad es esencial. No se concibe al hombre sin la mujer y la mujer sin el hombre. Va a ser la división del trabajo, el elemento esencial que defina los roles del hombre y la mujer en el mundo preagrícola. La mujer va a tener el espacio y el control de la familia y el hombre la responsabilidad de traer el alimento. En Bolivia encontramos rasgos que van a alternar matriarcado y patriarcado. Hay una diferencia en lo que se refiere a la construcción del parentesco. A partir de allí veremos sociedades matriarcales como los sirionó y sociedades patriarcales como los guarayos. Si el espacio de la política está reservado a los hombres, el espacio religioso, el ritual, tiene en las mujeres un papel fundamental. En los pueblos de Moxos, por ejemplo, las jerarquías religiosas tienen una presencia muy significativa de la mujer. En los Andes encontraremos a la mujer como sacerdotisa, como virgen del sol, como un elemento fundamental para encontrarse con la divinidad. España trajo consigo la fuerte afirmación del patriarcado. Los conquistadores llegan mayoritariamente solos y comienza un proceso que cambiaría la paz del continente y del país. El mestizaje, que es la mezcla de razas, que es el encuentro sexual entre el español y la indígena, frecuentemente violento, frecuentemente sin la vinculación del amor. A partir de la idea de lo mestizo va a destruirse el concepto de familia y pareja, tal como se entendía en el pasado. Se va a definir una sociedad de castas duramente estructurada, la española, la criolla, la mestiza, la indígena, y aparecerán también las esclavas negras. Se mezclarán sangres, se mezclarán culturas y se irá construyendo una nueva visión de identidades en el conjunto del país. Nuevamente, el sistema de trabajo define el destino de la mujer. Las mujeres que acompañan a los mitayos y que acaban de palliris, el cultivo de la tierra y el recojo de sus frutos, como uno de los trabajos esenciales de la mujer acompañando al hombre. En el oriente boliviano y el norte del país, Apolobamba, Moxos y Chiquitos, las misiones constituyen una utopía de sociedad en la que la mujer también tiene un papel, producen tejidos y la comercializan con el resto de la audiencia de Charcas. En las últimas décadas del siglo XIX comienza la explosión de las rebeliones indígenas. Las figuras fundamentales de las rebeliones son José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru en el Cusco, los hermanos Katari, Tomás Damaso y Nicolás en Potosí y Chuquisaca, o Julián Apaza, Tupac Katari en La Paz. Allí aparece la figura de Bartolina Sisa, nacida en Carcato, nombrada virreina por los rebeldes, comandó un sector importante del ejército indígena en el implacable cerco a la ciudad de La Paz de 1781. Apresada por el ejército español, juzgada y sentenciada a la horca, su cabeza fue puesta en una pica primero en Cuspata, Alto San Pedro, y luego en Pampajasi, con el rótulo de su nombre. Bartolina Sisa comandó tropas, peleó, fue valientemente independiente de su propio marido. Allí también estaba Gregoria Apaza, hermana de Tupac Katari, nombrada virreina de Huarina. Influyó en los ejércitos indios de Puno, Cusco y en el Perú. Estuvo presa desde noviembre de 1781 hasta un año después, día en que fue ejecutada en la horca.
Acompañaban a la Apasa y a la Sisa, Tomasina Silvestre, Isadora Catari y otras mujeres indígenas que acompañaron durante 3 meses a la gran rebelión sobre la ciudad de La Paz, apenas sofocada por Sebastián Segurola. En el proceso independentista boliviano, las mujeres tendrán un papel descollante. La gesta femenina colectiva más importante y recordada fue la de las heroínas de la Coronilla el 27 de mayo de 1812 en la ciudad de Cochabamba, en un duro enfrentamiento entre patriotas y realistas. Mujeres de pollera que resistieron heroicamente y combatieron a los realistas. Por ello, el 27 de mayo se ha instaurado como el Día de la Madre para recordar este acontecimiento. Pero la figura señera, sin ninguna duda, de la mujer boliviana de esta gesta heroica es Juana Azurduy de Padilla. Quien tras la muerte de su esposo Manuel Asensio tomó el mando de las guerrillas en las provincias de Chuquisaca. Allí combatió con valor, con capacidad de mando, sin rendirse nunca y dando el ejemplo en la batalla, montando a caballo y combatiendo con heroísmo. Por su valor, méritos e ideas profundamente arraigadas en la independencia, fue nombrada coronela del ejército argentino. Juana Azurduy, como muchas patriotas y muchos combatientes, murió en el olvido y la pobreza, lejos de la patria, como si nunca hubiese contribuido para hacerla libre y soberana. La Constitución de 1826, propuesta por el libertador Bolívar, presume que el masculino está expresamente indicando que solo los hombres tienen la ciudadanía. Hasta 1945, las constituciones establecían reglas excluyendo tácitamente a las mujeres. El estallido de la Guerra del Pacífico pone en evidencia el papel de la mujer en el conflicto bélico. El Estado boliviano reconocía la existencia de las llamadas vivanderas dedicadas al alimento a los soldados, aunque en realidad eran sus compañeras. Fueron conocidas luego como rabonas. Heroína del Pacífico fue Ignacia Ceballos. Cruceña, apodada La Tabaco, cumplió allí tareas de enfermería. La figura femenina boliviana más importante del paso de 2 siglos, del 19 al 20, fue sin duda Adela Zamudio. Nacida en Cochabamba, autodidacta, fue a contracorriente de su época. Denunció la situación de la mujer en un contexto patriarcal y clerical, lo que le llevó a hacer varios debates con personalidades de la época. La fecha de su nacimiento, el 11 de octubre, es hoy día Día de la Mujer Boliviana, para recordarla y rendirle homenaje. La Guerra Federal vuelve a poner en evidencia las heridas dejadas por el despojo de la tierra. Los levantamientos indígenas como el de Zárate Vilca lo demuestran. Allí están los apoderados de las comunidades, Martín Vázquez, Santos Marcatula y las mujeres que acompañan estos procesos. Se mueven de una comunidad a otra, proveen alimentos, armas, piedras, agua, fijan los lugares estratégicos de escondite, cuidan y dan protección a los niños y ancianos. Allí están Escolástica Quispe, cacica de La Paz, Eugenia Balcázar Chujmuni, Basilia Quispe, cacica de Achocalla, Carlota Jiménez, cacica de Pucarani, o Jerónima Choque, cacica de Taraco. El comienzo del nuevo siglo definiría una explosión de toma de conciencia de la mujer en diferentes niveles y con diferentes caminos. La mujer popular que va a estructurar organizaciones sociales en gremios y sindicatos, que va a ir a la lucha callejera, la mujer de clase media y clase alta que va a mandar en el ámbito de las demandas concretas, por ejemplo, en la ley del divorcio, las publicaciones, la vida intelectual y la reflexión de ámbitos pequeños. Son 2 caminos paralelos pero no contradictorios que permiten un proceso de conquista en la búsqueda de la igualdad. En varias ciudades de Bolivia se publican revistas que reivindican las ideas del feminismo. Aparece el primer número de Feminiflor en 1921. 2 mujeres orureñas son sus promotoras, Laura Graciela de la Rosa Torres y Betsabe Salmón. El 22 sale la revista Iris, fundada por María Teresa Urquidi, y la revista Ideal Femenino.
Ana Rosa Tornero funda en 1929 el Eco Femenino. ¿Cuáles son los temas de esas revistas? La liberación femenina, la identidad de género, el derecho al carnet de identidad, el derecho a la herencia, a conseguir una paternidad responsable, así como la denuncia de las ideas patriarcales que dicen son responsables de la guerra y de la opresión. El estallido de la guerra del Chaco vuelve a colocar la responsabilidad de la mujer en retaguardia, pero con un papel fundamental. Mujeres que se involucran directamente en el conflicto, trabajando como enfermeras o incluso como espías. Varias llegaron a trabajar al lado de los hombres en la atención de los soldados y en algunos temas administrativos. En 1927 se funda el Sindicato Femenino de Oficios Varios, integrado por mujeres anarquistas, Rosa Rodríguez, Susana Rada, Felipa Aquise, Catalina Mendoza. La organización toma el nombre de Federación Obrera Femenina, que lucha al lado de la FOL, la obrera local. Ese grupo que aglutina al proletariado femenino más que fabril está vinculado al artesanado y al comercio. La Constitución de 1945 reconoce, aunque de manera limitada, el derecho al voto. El artículo 46 de esa Constitución dice: para la formación de las municipalidades se reconoce el derecho de elección y elegibilidad de la mujer boliviana en las mismas condiciones que el hombre. Es un voto limitado al municipio y, por supuesto, es todavía parte del voto calificado. Finalmente, en 1947 se produce el hecho histórico de la primera elección municipal donde votan las mujeres y son elegidas mujeres concejales. Pronto partidos políticos importantes como el MNR o el PURS van a ir estructurando comités femeninos y la presencia de mujeres en la actividad política. Ya en el gobierno del MNR se promueve una organización femenina que se conoció como las Barzolas, en homenaje a María Barzola, muerta en la masacre de Catavi en 1942. Una estructura de carácter político originalmente terminó convirtiéndose casi en una fuerza de choque muy agresiva. Entre las principales parlamentarias del MNR en esos años hay que recordar a Rosa Lema Dols y Lidia Geiler Tejada. En 1956 se llevan a cabo las primeras elecciones nacionales con voto universal. Casi 1 millón de votantes, el 83% de bolivianos habilitados para votar, y la mujer accede al derecho pleno de ciudadanía. Es la primera vez que un país aplica el sistema de sufragio universal para permitir la intervención de su población autóctona en la elección de sus mandatarios y legisladores. Miembros del clero regular, hombres y mujeres, civiles y militares, unidos a su libreta de instrucción electoral, como único requisito, concurren a las urnas en esta jornada democrática, fruto de la madurez de un pueblo revolucionario. En el ámbito popular de los Andes, la actividad económica más importante del país, la minería, en junio de 1961 surge el Comité de Amas de Casa Mineras en el Centro Minero del siglo XX. Muy rápidamente apoyan las reivindicaciones del sector. Las mujeres se organizan para asumir la lucha por sus derechos elementales como mejor salario, educación, salud y vivienda. La acción política directa se puede ver ya en la década de los 60 con la participación de mujeres en la guerrilla. La boliviana Loyola Guzmán apoyando a la guerrilla del Che. A partir de los años 80 fue una importante activista por los derechos humanos y fundadora de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de la Violencia Política. Y la figura emblemática de Tania, la guerrillera, aunque no es boliviana de origen, va a dar su vida por una revolución que busca un cambio fundamental de estructuras y la búsqueda del socialismo en Bolivia. 144 años de vida independiente tuvieron que esperar las mujeres para que un presidente nombrara a una mujer como su ministra de Estado. El presidente Luis Adolfo Siles Salinas escoge como ministra de Trabajo a la doctora Alcira Espinosa. Una vez más, las mujeres demuestran su valor y el papel protagónico que jugaron en la recuperación de la democracia y las libertades de todos los bolivianos. Porque en 1977, 5 mujeres mineras, liderizadas por Domitila Chungara, inician una huelga de hambre que fuerza a la dictadura de Banzer a dictar una amnistía irrestricta para las elecciones de 1978.
El 16 de noviembre de 1979, en medio de una aguda crisis política, el Congreso Nacional nombra a la presidenta de los diputados, Lidia Gayler Tejada, como presidenta constitucional interina de la República. No es alguien que haya llegado casualmente a la presidencia. Lidia Gayler había tenido una intensa trayectoria política militando en el MNR. A partir de la reapertura democrática, la presencia de mujeres como ministras de Estado se hace más frecuente, aunque la proporción sigue siendo minoritaria. Una de las figuras más destacadas de este proceso es Ana María Romero de Campero, ministra de Estado, directora del periódico Presencia, el más importante de los años 80, y finalmente nombrada por el Congreso Nacional Defensora del Pueblo y al finalizar su vida, presidenta del Senado Nacional. El Estado boliviano reconoce la necesidad del apoyo al concepto de género, creando en el 1993 la Subsecretaría de Asuntos de Género dentro del Ministerio de Desarrollo Humano. Se comienza a acuñar una palabra muy importante: equidad. Se aprueba a través del Código Electoral la ley de cuotas que plantea una participación obligatoria de por lo menos un 30% de mujeres en cargos selectivos. Se aprueba también por decreto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El Plan Nacional de Equidad. Se aprueba la ley que defiende los derechos de las trabajadoras del hogar. Y en los últimos meses también se aprueban leyes de protección a la mujer y a los niños. Eva se atrevió a comer de la fruta prohibida, la fruta que le permitió el discernimiento, la fruta que le permitió el conocimiento, la posibilidad de que la humanidad comenzara a andar. Esa es la paradoja de esa tradición patriarcal judeocristiana que tenía en la mujer el instrumento del pecado y que en realidad tuvo a la mujer con la iniciativa suficiente de atreverse al descubrimiento del mundo. Bueno, creo que estos elementos nos refrescan un poco la memoria y la importancia de las luchas sociales, de las luchas enarboladas, en este caso en particular, de las mujeres y de los hombres en aras de una mayor justicia. No sé si tienen algún comentario, por favor, yo les pediría una intervención veloz de unos 30 segundos. Están con la palabra. Bueno, me interesaba que ustedes tengan estos elementos porque la idea es que ahora leamos la realidad boliviana desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta perspectiva de lucha, de conquista, y que finalmente son interconexiones humanas que suelen estar más allá de las fronteras. Cuando se empiezan a conquistar ya desde los años 50 los derechos de las poblaciones indígenas y que culminan, por ejemplo, con el convenio 169, estas reivindicaciones también están articuladas a nivel global con indígenas de otros contextos, con indígenas em, de lo que se llamaba la Polinesia, con los indígenas de poblaciones samoanas, mm, del contexto australiano, canadiense, en fin, hasta que decanta en el famoso e importante convenio 169, ya en la década de los 90, ¿no? Entonces, estas luchas finalmente terminan por articularse en horizontes comunes de la población del mundo. Y uno de los legados que nos dejan estas luchas y que Bolivia ya las asume como parte de su normativa en los años 90 son precisamente las políticas de equidad de género, ¿no? Entonces, si me permiten, en vez de que yo les presente un power, quisiera compartirles un pequeño
cortito de las diferencias y las particularidades de la equidad de género y los estereotipos, porque finalmente son elementos que influyen en cómo percibimos el mundo y los traducimos en mensajes comunicacionales. Y todo esto para que finalmente ustedes tengan unas mejores herramientas para leer la realidad, para hablar con propiedad cuando nos referimos a políticas de igualdad o políticas con equidad de género, ¿no? Porque tienen sus particularidades conceptuales que es muy importante que ustedes en este diplomado las tengan. Les comparto la pantalla, ¿la ven? Perfecto. Entonces, este cortito más y luego les voy a dar una pequeña tarea para que trabajen en lo que queda de esta jornada y para que la vayan trabajando a lo largo de la semana con distintas herramientas, si ustedes quieren bibliografía o inteligencia artificial, porque la idea es que luego ustedes puedan exponerla. ¿Qué son los estereotipos y roles de género? Primero, tenemos que entender qué son sexo y género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de las características físicas y biológicas que tenemos desde que nacemos y que nos diferencian a hombres y mujeres. Son universales. Esto quiere decir que en todas las culturas, en todas partes del mundo, existen estas mismas diferencias. En cambio, al hablar de género, nos referimos a las características que la sociedad asigna a hombres y mujeres. No es algo con lo que nacemos, es una construcción social que nos dice y enseña cómo debemos ser, qué actividades debemos realizar, qué nos debe gustar, qué debemos vestir, decir y pensar. En resumen, ¿qué es y cómo ser masculino o femenina? Es un poco como tener puesta una camisa de fuerza. ¿Y qué diferencias hay entre lo masculino y lo femenino? Lo femenino y lo masculino entonces son como etiquetas que la sociedad nos impone al nacer y se consideran apropiadas y deseables para cada sexo y que nos diferencian. Desde que somos niñas y niños, estas etiquetas o estereotipos de género nos hacen creer que tenemos diferencias naturales en nuestro comportamiento o personalidad. Por ejemplo, que las mujeres son delicadas y débiles, o que no saben conducir autos o jugar fútbol, mientras que los hombres son todo lo contrario, fuertes, valientes y saben todo sobre autos y fútbol. Pero no es cierto, ser mujer no significa ser débil, y ser hombre tampoco significa ser valiente. Estas etiquetas también nos dicen que debemos cumplir un rol como mujeres y como hombres. Estos son los roles de género. El rol femenino adecuado es la maternidad y crianza de los hijos y las hijas, las tareas del hogar, dar sustento emocional a la familia, y en otras palabras, dedicarse al trabajo reproductivo. Adicionalmente, muchas tienen empleos remunerados y se les continúa haciendo responsables del cuidado del hogar, es decir, se les asigna más carga de trabajo. En contraste, el rol masculino es el de proveedor, ser el sustento económico de la familia y tener un trabajo remunerado. A esto le llamamos trabajo productivo, pero a ellos mayormente no se les hace responsables por el cuidado del hogar. ¿Y qué tienen de malo estas diferencias? El problema está en que generalmente la sociedad da mucho valor al rol masculino y minimiza lo femenino. Esta diferencia pone a los hombres en una posición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, desigualdad y sobrecoloca a los hombres en una posición de poder sobre las mujeres. Desde esta posición de supuesta superioridad, los hombres creen tener el derecho de imponer sus gustos u opiniones sobre las mujeres, ya que son más valiosos. A diario podemos escuchar frases como, anda a cocinar y no opines, yo gano el dinero y mando yo, las mujeres deben cuidar a los hijos y no trabajar. Y sobre todo, pueden creer tener el control sobre sus parejas, cómo visten, a dónde salen, sus amistades, el dinero que gasta, si puede trabajar fuera de casa o no.
Cuando las mujeres quieren tomar sus propias decisiones con todo el derecho y no aceptan estas imposiciones, la violencia les resulta un instrumento útil para mantener su superioridad sobre ellas. Más allá de todo, los roles de género nos ponen muchos límites sobre lo que queremos hacer en nuestras vidas y es muy agotador tener que cumplir todas las exigencias de la sociedad y no poder ser como realmente queremos ser. Es muy común que si un hombre o una mujer quiere hacer algo distinto a lo establecido, sea juzgado o juzgada por las demás personas. Pero no tengamos miedo, seamos valientes y enfrentemos estos estereotipos, rompamos los moldes y elijamos libremente lo que queremos hacer, decir, sentir y vivir. Muchísimas gracias. Em, Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor. Bueno, em, creo que nos da un tiempito para presentarles un pequeño power sobre el peso político de las palabras. ¿Nadie tiene nada que decir? Ya, perfecto. Entonces ganaremos tiempo. Em, Quiero ahora compartir con ustedes un pequeño power justamente sobre el peso político de las palabras a partir básicamente de un pequeño punteo en PowerPoint que lo quiero compartir rápidamente con ustedes para dejarles algunos elementos y que ustedes puedan trabajar luego esta pequeña tarea para el hogar a partir de herramientas que ustedes encuentren y que puedan ser atractivas y útiles em, para su trabajo finalmente de aquí en adelante. A ver, les voy a compartir este Power. ¿Se logra ver la pantalla bien, por favor? Sí, Excelente. Bueno, quería darles una pantallada muy veloz de esta relación entre comunicación, periodismo con enfoque de género. Em, en realidad ya ustedes han visto los elementos inherentes en términos conceptuales de lo que es la perspectiva de género. Y no es nada más que agarrar el lente de los derechos humanos y la perspectiva de género para leer la realidad, porque no es lo mismo leerla desde una mirada, desde mis conceptos religiosos o desde mis conceptos sociales, que leer la realidad desde esta mirada de derechos humanos, de perspectiva de género, en fin, que marca las diferencias que se dan en la sociedad, ¿no? Y que el enfoque de género finalmente termina cuestionando los estereotipos con los que a lo largo de nuestra vida hemos sido educados. Y estas herramientas nos permiten tener mayores elementos conceptuales para generar nuestros propios contenidos, material educativo, incluso uno de los colegas comentaba que es del mundo de la abogacía e incluso para emitir cualquier tipo de documento legal, etcétera, la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos, que ambas están muy emparentadas, tienen finalmente que ver con esta relación entre los seres humanos basados fundamentalmente en el respeto, la dignidad y los derechos humanos. Y ahí viene un punto fundamental, ¿no? Y es que las palabras, los conceptos, la manera en la que nos relacionamos, finalmente son parte de las construcciones sociales. Y las palabras, los comunicados, todo lo que emitimos, escribimos, leemos y estamos hoy inundados en las redes sociales, producto de la información que circula
a la luz de esta revolución digital, finalmente terminan nomás siendo un reflejo de la sociedad, como fue con la invención de la imprenta, y que pueden terminar en convertirse en mecanismos de opresión, de mirada crítica o también en herramientas de liberación. Y es que el lenguaje puede perpetuar estereotipos y desigualdades, pero también puede ejercer mecanismos de interpelación. Eh, y es por ello que es importante que tengamos estos elementos, porque si son elementos de opresión, el reforzamiento de estereotipos puede seguir augurando una mayor marginalización y menosprecio de ciertos grupos en una sociedad frente a otra. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Gaza, a través de los medios de comunicación, es una suerte de política perversa, cruel e inhumana para hacer desaparecer a toda una población basada también en estereotipos y en desigualdades, como ocurrió a lo largo de la historia con el nazismo, con las políticas de limpiamiento de las sociedades, como lo que ocurre en Haití o en otros contextos, y que tienen que ver fundamentalmente con estas estructuras de opresión basadas en género, en raza, en clase social, en condición económica, en fin. Y ni que se diga ahora en un mundo donde la migración también para muchas sociedades se ha convertido en un problema social, ¿no? En, cuando uno cruza el charco, el hecho de que te digan bolita, ¿no? Saltando a la Argentina, por ejemplo, o que nos digan sudacas, cuando cruzamos precisamente el charco, son señales de que las palabras en sí mismas son un arma de discriminación, son un arma política de opresión, ¿no? Entonces, lo importante es que al compartir yo con ustedes estos elementos, quiero poner a consideración suya estas herramientas desde una perspectiva de interpelación para, en la medida de lo posible, coadyuvar a través del lugar que me ha colocado el azar de la vida y la sociedad, que se conviertan en herramientas de transformación. Por ello, el peso político de las palabras puede incluir una dimensión de promover la inclusión, la equidad y desafiar precisamente estas estructuras opresivas, porque el lenguaje a lo largo de la historia ha tenido en estas desigualdades sociales una carga de discriminación muy fuerte, y esto tiene que ver también con que las palabras finalmente y los mensajes que se construyen y se difunden hoy a través de los medios masivos y de las redes terminan siendo ejemplos de la sociedad en la que estamos viviendo, porque las palabras finalmente son reflejos de nuestras creencias y valores. Y eso lo vemos también amplificado en los debates presidenciales, en las concentraciones políticas, en los mensajes de odio que se diseminan en las redes sociales, pero también estas luces de periodismos independientes, de colectivos sociales comprometidos, por ejemplo, con la lucha del medio ambiente, con los derechos de los animales, y que enarbolan banderas finalmente de justicia a favor de la niñez, de las poblaciones con discapacidad, de las poblaciones indígenas, de nosotras, las mujeres, de las adolescentes, en fin, ¿no? Entonces, el peso político de las palabras tienen influencia, tienen poder, evocan emociones, construyen narrativas, promueven la igualdad o la desigualdad, pueden perpetuar estereotipos, pero a la vez reflejan también dinámicas de poder. Lo que ya les anticipaba, si leemos las palabras y las miramos críticamente desde una mirada más cuidadosa, estas palabras que ustedes están leyendo
terminan no siendo unas palabras inocentes, porque significan, denotan y connotan contenidos muy potentes relacionados a la discriminación y a los mecanismos de opresión. ¿Alguien quisiera dar su opinión respecto a estas palabras? Son evidentemente muy potentes, pero ¿qué pasa si yo del otro lado coloco este ejemplo? Es un zorro, es un inteligente, es un astuto, es un puto. Eso quiere decir, es un hombre exitoso, que la logra, que la consigue. ¿Se dan cuenta? ¿No? En cambio, si trasladamos esas palabras al universo femenino, en el fondo los significados siguen siendo el mismo. ¿Qué es un perro? Es el compañero fiel, es el leal, el compañero, ¿no? Es realmente ese ser vivo que me acompaña. Pero una mujer, cuando se le dice este término, claramente hay un peso histórico de discriminación muy potente y lo mismo ocurre con este tipo de palabras que pongo acá como ejemplo. Cada una de estas palabras lleva una carga histórica, colonial, patriarcal y machista muy profunda. Llevan una carga sexista, racista, misógina, homófoba, transfóbica, clasista, que finalmente este peso político puede atentar contra la dignidad humana. Por eso es muy importante estar alerta cuando usamos determinada palabra y la connotación y toda la carga histórica que pueda tener. Más aún cuando trabajamos con mensajes comunicacionales dirigidos a cualquier público, ¿no? Porque para hombres o para mujeres no, no significan necesariamente lo mismo, ¿no? Y aquí hay un elemento que es importante que ustedes lo sepan. Hemos dado una revisión histórica a estas desigualdades históricas entre hombres y mujeres. A lo largo de milenios, este patriarcado, este sistema patriarcal y su expresión machista ha construido también un lenguaje androcéntrico. ¿Y qué es el lenguaje androcéntrico? Es un lenguaje que ha colocado en el centro del universo al hombre como medida de todas las cosas, ¿no? Y esto tiene también que ver con lo que ya anticipaba en ese documental boliviano Mario Espinosa, ¿no? Esta mirada judeocristiana que heredamos y que se impuso en este lado del mundo de manera muy fuerte y que hizo una suerte de borramiento de las diversidades culturales que existían acá antes del periodo colonial, incluyendo las sociedades matrilineales o matriarcados. ¿No? Entonces, el peso político de las palabras o androcentristas están pensadas, moduladas y ejercidas desde la perspectiva de que el hombre es el centro del universo. El hombre que llega a este lado del mundo a través del mandato divino que está escrito precisamente en la Biblia. ¿No? Entonces hay toda una historia milenaria de historia en el lenguaje androcéntrico, ¿no? Y que, bueno, a, a lo largo de este bicentenario, esta figura por lo menos ha tenido una presencia hegemónica de más de un siglo. Ahora, el lenguaje androcéntrico ha generado también unas dicotomías sumamente importantes, que es importante considerarlas. Por ejemplo, desde el lenguaje androcéntrico, la inteligencia ha sido fundamentalmente masculina. El mundo público ha sido de los hombres.
Los hombres son fuertes, los hombres no lloran. La evolución de la humanidad ha sido fundamentalmente en términos de papel, porque en la realidad no ha sido así. La evolución la han producido únicamente los hombres porque la historia, el pensamiento, las políticas han sido diseñadas desde el punto de vista masculino a lo largo de la historia, mientras las mujeres han sido colocadas en el otro polo de esta hegemonía patriarcal. El instinto y las mujeres perdón, el instinto y la naturaleza son fundamentalmente femeninas de las mujeres. El mundo privado, la casa, el hogar, siempre le ha correspondido a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas. A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido reflejadas fundamentalmente como las sensibles, las delicadas, las que cuidan la vida, no solo de los hijos que procrean, sino de todo el núcleo familiar. Y es por eso que en la evolución de la historia y de la humanidad, las mujeres han sido los seres invisibles que estaban en el mundo privado del hogar. Y en este lenguaje androcéntrico, con peso histórico, con peso político, no es lo mismo decir el señor Pérez que la señorita Pérez. En el señor Pérez no importa su condición o su estado civil, pero cuando yo digo la señorita Pérez, estoy implícitamente refiriéndome a su condición civil. ¿Será la señorita? ¿Será la señora Pérez? Ahí ya se produce una disonancia que marca el lenguaje androcentrista. Un otro elemento del lenguaje es precisamente el lenguaje sexista. Es un lenguaje que ya lo hemos anticipado cuando vemos perra o perro, es un lenguaje sexista y discriminador, por ejemplo, el tipo de asignación conceptual que se da a un término o a otro, dependiendo si se lo coloca en el lado de los hombres o de las mujeres. Eso es sexismo. Entonces, el lenguaje definitivamente, implícitamente, trae consigo, además de los pesos históricos mencionados, la discriminación lingüística y el reflejo también de una sociedad y de una mentalidad estereotipada, ¿no? Entonces, a partir de ello también se crean patrones de masculinidad y de feminidad que hoy en día venturosamente están cambiando y están cambiando desde la manera en la que vamos nombrando a los términos. Ya no es suficiente decir los profesores, porque hoy en el siglo XXI hay profesoras y profesores en cualquier aula. Hay alumnas y alumnos. Hay ciudadanas y ciudadanos. Hay las bolivianas y los bolivianos, ¿no? Entonces, hoy en día el universo se ha convertido en algo mucho más plural. Y esas son finalmente conquistas que la humanidad, las mujeres y los hombres a lo largo del mundo hemos ido aportando, hemos ido construyendo. Y tiene muchísimo que ver el cómo las utilizamos. ¿Qué peso queremos darle nosotros a un lenguaje con equidad de género o a un lenguaje sexista o androcentrista? Porque finalmente, ¿quién elabora los textos? No elaboran personas neutras, las elaboramos personas que tienen un bagaje, una historia, un bagaje cultural, un bagaje machista o inclusivo, en fin, porque ojo, el machismo también está en nosotras, somos producto de una sociedad patriarcal y machista. Adelante, Susana, por favor.
Sí, hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Gracias. Sí, justamente sobre lo que dice, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Quiero rememorar cuando se posesionó la presidenta de México, Sheinbaum, que hubo toda una discusión en redes sociales y principalmente una crítica a los medios de comunicación. Algunos medios pusieron presidenta, ¿no? Y entonces ahí salieron a capa y espada los defensores de la lengua utilizando la RAE y dijeron, es presidente, no es presidenta. Entonces, era tanto, ¿no? El lío que se armó en redes sociales que la presidenta Claudia Sheinbaum salió en su primera conferencia de prensa y dijo, solo lo que existe se nombra y yo soy presidenta. Entonces, luego salió unos comunicados de la RAE y también sustenta la RAE esta teoría, ¿no? Que dice, la lengua es de quien la habla. Y si existe la palabra en el medio cultural, en el contexto cultural, pues le pertenece. Si la RAE reconoce toalla, por ejemplo, ¿no? En vez de toalla, Tobal reconoce, y varias acepciones culturales enraizadas, ¿no? Dependiendo de los contextos. Entonces, lo que se nombra existe. Entonces, si hay presidente, también hay presidenta. Y algunos dicen, pero entonces debería haber doctoro. Dicen, no, no puede haber doctoro porque hay doctor, ya existe doctor. Y entonces existe doctora. Básicamente eso. Muchas gracias, Susana, evidentemente. Y finalmente, el lenguaje también, así como las palabras, nosotros damos vida y sentido a las palabras. Y todo es perfectible, todo puede evolucionar, todo está cambiando. La RAE hace 30 años no permitía el desdoblamiento, por ejemplo, de los términos profesionales como doctor o doctora, presidenta o presidente, contador o contadora. Pero hoy la RAE, que está comandada finalmente por personas, por seres humanos, ha tenido que asumir que el lenguaje también es profundamente sexista y que tiene que modificarse. Y eso es lo interesante porque también en este desdoblamiento del lenguaje estamos abriendo compuertas a que las sociedades y las personas seamos menos discriminadoras por género, promovamos la igualdad y tengamos una mirada mucho más abarcadora de la diversidad que está compuesta la sociedad en su conjunto. Porque hoy en día, ya desde la perspectiva, desde el lente de los derechos humanos, el mundo no solamente lo habitan en abstracto hombres y mujeres, lo habitamos personas de distintas características. Lo habitamos personas mestizas, indígenas, lesbianas, homosexuales, jóvenes, niñas, niños, que a lo largo de la historia hemos ido conquistando esas identidades que tienen que ser nombradas, ¿no? Entonces, es interesante a la luz también de lo que plantea Susana, que hoy, incluso en la academia, se están empezando a abrir espacios para aceptar el todes, todos, todas y todes, porque en este todes hay hay un paraguas mucho mayor de inclusión de quienes precisamente lo demandan, tanto en forma como en fonética. ¿No? Está permitido, incluso en algunos textos académicos, el uso de la arroba, de la X, en fin, no hay normas escritas ya en piedra, todo se está redefiniendo justamente a la luz de las luchas sociales, de los movimientos reivindicativos, algunos más radicales, algunos más conciliadores que otros, y hace 20, 30 años la RAE no aceptaba muchos términos, por ejemplo, yahua. Hoy en día la yahua es parte
del diccionario de la Real Academia o de la Real Academia Española, neta, neto, regidor, regidora, eximio, eximia. Es interesante cómo hasta la RAE, que en algún momento fue enormemente rígida, tuvo que abrirse, porque las académicas y las feministas españolas lucharon mucho por visibilizar la presencia de las mujeres en el lenguaje, en las palabras. Y hoy no hay vuelta que dar, porque finalmente la historia la construimos las mujeres. Y los hombres, y las diversidades, y las personas indígenas, y las personas afrodescendientes. ¿Y por qué es tan importante conquistar la palabra? ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Las palabras no son neutras, no son inocentes, reflejan la pluralidad de las sociedades, reflejan las formas de pensar, reflejan identidad, origen geográfico, pertenencia, capital cultural, formas de entender, de designar el mundo. Finalmente, son un espejo transparente de identidad sociocultural que traducen lo que somos, lo que pensamos. Las palabras, por eso, son enormemente potentes porque tienen todo este peso histórico, cultural, religioso, inherente a su sentido, inherente a lo que están transmitiendo. Por eso las palabras no son neutrales. Están condicionadas por factores de clase social, género, edad, condición sociocultural, nacionalidad, en fin. Y las palabras pueden convertirse en herramientas de menosprecio, de ocultación, de segregación, de engaño, de dominio, de opresión, pero también de liberación. Por eso estas frases, dime cómo hablas y te diré quién eres. Y esto lo podemos hablar o lo podemos evidenciar, por ejemplo, ahora en los discursos políticos. Si hacemos un pequeño análisis de pequeñas frases de lo que han ido manifestando los políticos, podremos decantar cómo son en el fondo estas personas y cómo se filtran los discursos de odio, los discursos de conciliación, aquellos discursos que quieren tender puentes entre distintos sectores de la sociedad, porque finalmente las palabras pueden ser también semillas de cambio y que al ser sembradas en esta diseminación de mensajes, pueden hacer florecer precisamente mecanismos de conciliación o de incendios entre unos y otros, ¿no? Pueden ser herramientas de discriminación, de equidad, de inclusión. Y porque finalmente las palabras transmiten la esencia de quien la transmite, de quien las dice. Y les dejo esta definición que me ha puesto la inteligencia artificial de cómo define la inteligencia artificial y en particular el Perplexity a las palabras. Las palabras son semillas de cambio que al ser sembradas en la tierra de la conciencia, florecen en identidades renovadas y en un mundo donde la equidad y la inclusión son el eco de nuestras voces. Así que quiero cerrar esta primera sesión compartiéndoles precisamente estas reflexiones. Y porque quisiera que como tarea de esta sesión, ustedes trabajen en un mini ensayo que puedan exponerlo en 2 o 3 minutos el día viernes, que tiene que ver justamente con el peso político de las palabras que ustedes encuentren en una canción, en un mensaje político,
en una publicidad, en una oración, en un refrán popular, en cualquier texto cotidiano. La tarea luego la voy a compartir en el grupo. Es algo muy sencillo y que no les tome mucho tiempo. Pueden ustedes apelar a cualquier herramienta de inteligencia artificial, pero quisiera que luego la expongan en sus propios términos, pero fundamentalmente desde el lente de los derechos humanos y desde el lente de la mirada crítica. ¿Algún comentario, por favor? Bueno, sin más, les quiero agradecer Disculpe, licenciada. Diga usted, Disculpe, don Boris. disculpe, por favor, como usted decía, para un poquito poder cumplir a cabalidad con la expectativa, creo cada uno de nosotros, a la tarea, si nos las puede pasar al grupo, por favor, para que así podamos desarrollarla al máximo, ¿no? Solamente eso con carácter de solicitud, muy amable, muy gentil. No, con enorme gusto. Deme 2 minutos y se las pongo en el grupo que tenemos ahora. No quiero nada que les complique, pero que por favor lean ustedes la realidad desde esta perspectiva crítica y con los elementos que hemos compartido ahora, teniendo como un pequeño faro esta premisa de que cada palabra tiene un peso histórico y un peso político importante. Bueno, lo comparto en el grupo. Les quedo enormemente agradecida por esta primera sesión. Espero que no se hayan aburrido. Todo reajuste, toda sugerencia es muy bienvenida. Muchísimas gracias. Que tengan un gratísimo descanso. Gracias a usted, licenciada. Gracias a usted, Lice. Hasta el viernes, Lice. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Servirme. Gracias, buenas noches. Muy amables, gracias. Buenas noches.